Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, es viernes, un viernes lluvioso porque hay una vaguada tropical por ahí. Señores, hoy es viernes, hoy hay que perdonarlo todo. Y esta vocecita que ustedes escucharon por ahí es Miranda. Miranda es mi nieta más linda de la bolita del mundo mundial, que no lo escuche Camelia, pero ella está muy integrada a la transmisión de hoy, que la pretendemos ligera, pero que no nos lo permiten las informaciones que aparecen cada día, como fue, por ejemplo, lo que presentó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, una encuesta, y esa encuesta es de cultura democrática, que sirve para entender cómo nosotros pensamos, cómo nosotros sentimos sobre el tema de la democracia, de la igualdad, de la percepción, y sobre todo del tema de la corrupción, que la verdad las respuestas tan contradictorias que se dan entre la gente nos dice que nosotros andamos mal, muy mal. Se tomaron datos y esos datos fueron de 3 momentos diferentes: en abril del 2022, noviembre al 2022 y 2023. Por lo que se toma en cuenta entonces que esas preguntas no se hacen ni por gusto y están muy ligadas a todo el proceso económico, social del país. Clave para ayudarnos a entender cómo nosotros confiamos en las instituciones, si somos tolerantes con otros grupos sociales y si nosotros creemos que todos tenemos los mismos derechos. Todo eso, claro, en una línea de la Estrategia Nacional de Desarrollo para el 2030, de manera que nosotros, para los que sueñan con una República Dominicana más feliz y que pueda vivir en paz, pues chequense los datos que se arrojan de esa encuesta, de la que muchos dicen que la democracia va bien, por lo menos el 58% de los dominicanos. Lo malo es que cuando se ven los números de las nuevas generaciones, entonces ahí el descontento con la democracia entre los dominicanos, entre 18 y 44, ahí hay una gran variación. Pero yo quisiera como que nosotros, a partir de los resultados que arroja esa encuesta, nos detengamos un poquito, porque la verdad es que el clientelismo y el tema de la cooptación parece que va a estar bien metido, ¿no?, en la conciencia de la gente. Se necesitaba una especie de prueba documentada. Mucho más allá de toda la experiencia empírica de lo que nosotros sabemos a ciencia cierta, porque es una realidad con la que nosotros convivimos desde hace yo no sé cuántas décadas, sobre esa normalización del clientelismo. Y yo creo que esta encuesta de cultura democrática que dio a conocer el Ministerio de Economía y también la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de alguna manera nos desnuda, ¿no?, de cuerpo entero, porque esa encuesta nos dice, por un lado, que aunque no tengamos derecho, porque no tenemos, yo no sé si a pesar de los cambios prometidos en términos de accionar diferente, de la gestión que tenemos hoy, gubernamental por supuesto me refiero, si podíamos nosotros sorprendernos que, oigan esto, un 80.4% de la población que fue consultada en esa encuesta está de acuerdo con la concesión de puestos de trabajo y de contrataciones públicas para la gente que estuvo en un activismo político, es decir, que, como dicen normalmente, que se fajaron, ¿no? Así, en ese lenguaje politiquero de muchos que andan buscando trabajo, en la campaña electoral del candidato que ganó las elecciones. O sea, que si tú trabajas en una campaña, entonces tú tienes todo el derecho del mundo a estar vinculado, ¿verdad?, a esa nómina pública tan ansiada por muchos, aunque no tengan las capacidades para desarrollar muchos de los cargos que se ponen a su disposición. Y una de las razones, señores, por las que nosotros andamos muy mal en términos de la institucionalidad. Entonces, esos datos igual refiere los altos niveles de tolerancia social de la gente hacia el tema de la corrupción. Y eso a pesar del daño que eso provoca como flagelo y por supuesto con su hermanita gemela que se llama impunidad y que con frecuencia, señores, es
comparado con una especie de cáncer que está enraizado en lo más profundo de la sociedad dominicana y que ha provocado un gran revuelo, pero mucho más allá de todos los comentarios, de todas las discusiones, de todas las reflexiones que tendrán que venir y que ha provocado esa encuesta. Lo peor de todo, ¿usted sabe qué es? Que las cosas no van a pasar de ahí y que eso simplemente a nosotros nos devela tal cual somos y además devela una gran hipocresía en algunos casos y mucha ignorancia en otros, porque el clientelismo, al igual que la corrupción, parece que se instalaron en esta sociedad y no piensan desarraigarse, llegaron para quedarse porque los principales beneficiarios, que no son otros que los políticos que nos han gobernado desde hace mucho tiempo y los que aspiran también a gobernarnos, no dan muestra en absoluto, no dan una señal ni el más mínimo interés en cambiar una realidad que les permite a ellos acumular fortunas, acumular privilegios para ellos, para sus socios, para sus cómplices, utilizando a gente que son arrastradas por ese clientelismo algunos, por la cooptación otros, ¿no? Para entonces servirse con la cuchara grande. Alguien debe decir, aunque no sea a modo de justificación, que ese clientelismo que hemos arrastrado por tanto tiempo, que según la encuesta, porque no es un invento mío, y llegar casi al 90%, yo creo que es un porcentaje considerable, esa encuesta de cultura democrática que compromete además la calidad de la democracia, que debilita la relación entre el Estado y la ciudadanía, es también una de las razones, aunque parezca paradójico, de que hoy por hoy nosotros no podamos decir contrario a lo que ocurre en otros países de América Latina, para quedarnos solo en la región, que en República Dominicana tenemos partidos fuertes por los que la gente acude a votar masivamente en cada proceso electoral. Pero la verdad es otra cosa. ¿Hasta cuándo eso va a durar? Esa es una pregunta que yo creo que deberían responderse. Pero además, ¿hasta cuándo nosotros podemos exhibir con algún nivel de solidez esos partidos políticos que, gústenos o no, de alguna forma reivindican ese accionar que hoy revela esa encuesta que se realiza desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y la Universidad Autónoma de Santo Domingo? En esta encuesta, la gente cree que la corrupción aumentó entre el 22 y el 23%, entre el 2022 y el 2023, y que ese porcentaje debe ser incluso mucho más de lo que es admitido por el gobierno. Para un gobierno que fue electo precisamente con el mandato de combatir la corrupción, porque fue uno de los más beneficiados de ese hartazgo que llevó a la gente a las calles a gritar no más corrupción, impunidad a través de la Marcha Verde, y en esa encuesta, por sus resultados, tiene que aflorar niveles de grandes preocupaciones. No hay forma, señores, de no recordar lo que fue el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que era la esperanza del PRDismo y que se comprometió a gobernar, óigame, con manos limpias, y que terminó precisamente ese mandatario presos, no precisamente por tener las manos limpias. Pero hay otros ejemplos importantes que mi amigo Julio César Malone, en un artículo que les invito puedan leer en el periódico Listín Diario, ilustran también lo que ha sido iniciativas de otros gobiernos, que como el de Richard Nixon en Estados Unidos, inició su gobierno con una especie de cruzada moralizante por el negocio de la pornografía, y quería moralizar a esa sociedad. El presidente Richard Nixon, un moralista que tuvo entonces que renunciar, ¿sabe por qué? Y ustedes lo recordarán, en 1974, por el escándalo Watergate, el Watergate. Entonces, hay muchos casos que son recurrentes, que son ejemplos que ilustran esa realidad. Pero mientras eso ocurre, señores, yo creo que
aquí en República Dominicana debemos poner mucha atención, pero además tenemos que revisarnos por las respuestas contradictorias que damos, por toda la cháchara que vivimos hablando respecto al tema de la corrupción, pero cuando eso es en teoría, porque en los hechos todos quieren sumarse y montarse en ese camión de la corrupción, y por eso mucha gente entiende que si una persona por la que ella trabajó en campaña, aunque usted sea incapaz de desempeñar algún cargo público, por muy técnico que sea, usted entiende que simplemente por ser parte de la cháchara política del clientelismo, usted debe ser cooptado y usted debe ser parte de esa nómina, de esa tan codiciada nómina pública a la que todos quieren entrar y formar parte de ella. Vamos a sincerizarnos, señores. Vamos a ver, vamos a definirnos qué es lo que queremos. O queremos seguir consolidando todo este sistema podrido, putrefacto, o vamos a ser coherentes en lo que queremos y en lo que hacemos. Porque ese es el gran desafío, la coherencia. Y esa coherencia se marca entre lo que usted dice y cuál es su práctica, cuál es su comportamiento en términos de esa realidad cotidiana. Entonces hay mucha hipocresía, no solo del liderazgo político, de los partidos que sabemos que es un desastre, y lo que representan la mayoría de los partidos y sus líderes. También nosotros, las personas que vivimos hablando, nos vivimos quejando, pero nos quejamos y rumiamos en los rincones hasta que nos dan la oportunidad de seguir fomentando, engrosando esa práctica malsana y malvada que es la corrupción expresada a través del clientelismo y a través de la cooptación. Esa reflexión quería hacerla a partir de los resultados que arroja esa encuesta, que yo supongo que durante esta semana se va a hablar mucho, sobre todo la hipocresía político-partidaria, rasgándose las vestiduras de acciones que con una ligera miradita hacia el pasado los desnuda y los descalifica para referirse a ello. Mientras, vamos a decirles que le den like a esta transmisión, que la compartan con otras personas. Como siempre, agradecer a la farmacia GBC, 20% de descuento en todas las sucursales y aplica para todos los medicamentos, 100% dominicanos. Ya con esa condición debemos apoyar a farmacia GBC. Hoy hay lluvias, cuídense, los que no tengan que salir, señores, no salgan. Va a llover mucho sobre el Gran Santo Domingo. En los próximos 7 días podríamos tener algunos fenómenos que podrían convertirse, variar en huracán. No sé si nos impactaría, no sabemos. Vamos a estar atentos a lo que dicen las autoridades. Mientras tanto, suscríbase a Soy Ivonne Ferreras y nos reencontramos el próximo lunes. Buen fin de semana para todos y todas.